Se fueron reclutando poco a poco colaboradores, yo me convertí de buenas a primeras también en coordinador y de buena manera, como os digo, se conoce a alguien, se va introduciendo a más gente en el mundo del folk y al final, pues eso, les vas pidiendo que colaboren. También me parece un dato importante, no hay que ser un gran profesional ni un gran crítico para hacer una revista como Interfolk, ¿no? O ser un aficionado, eso sí, un tanto apasionado, creo que es suficiente, ¿no? Hay que dedicarle tiempo y ganas. En este proceso de 10 años creo también que se han ido produciendo pues mejoras evidentes de lo que hemos publicado, de cómo se ha publicado, de las maquetaciones, de las calidades a todos los niveles. La revista al principio comenzó con 36 páginas, que ya en un plazo de 2 o 3 años pasó a ser de 52. Y bueno, pues ya os digo, aparte de cosas que puedan surgir en este ratito de conversación que queráis un poco conocer, sí quiero detenerme un instante al menos en lo que fue la edición extraordinaria, los 10 años de música folk que editamos. Aquí ya se aumentó la tirada, fueron cerca de 70 páginas y aparte de algún artículo normal al uso, de los que venimos publicando, se hizo un trabajo muy interesante en el que se pidió a una serie de colaboradores, ya fueran internos o externos, cerca de 40, que nos expresaran en un artículo más o menos limitado en espacio cómo era su visión del folk durante estos 10 años en que Interfolk se había mantenido en funcionamiento, ¿no? Os puedo comentar algunas de las personas que colaboraron, más o menos conocidas por los aficionados. Está el periodista Álvaro Feito, ha colaborado y ha trabajado en Radio Nacional y en Televisión Española. Está Ignacio Llope, toda una referencia aquí en Asturias. Iñaki Peña, también el director, es director porque el programa desgraciadamente se acabó, de El Trévede. Está Joaquín Díaz, también un histórico de lo que son el mundo tradicional. Luis Martín, componente del Nuevo Mester. Manuel Luna, que sigue además de manteniendo dos grupos, uno murciano y otro cántabro, mantiene también un programa los domingos en Radio 3, que creo que se llama La Tarataña. Mario Correia, otra referencia en lo que significan las músicas tradicionales de Portugal, y también alguien que seguramente os resulta conocido, Xune Elipe, cantante de Xebra y también el responsable del sello de discos La Aguañaz. Pues todos ellos nos dieron su visión de cómo estaba la música tradicional y folk y derivados, especialmente cada uno referido a su zona. Y también hicimos una de esas encuestas que suelen gustar tanto, ¿no?, a los aficionados, aunque a veces son un poco polémicas, que era la de elegir los 10 discos de la década, ¿no?, los 10 discos folk de la década. Bueno, con las incorrecciones y con las dificultades que puede suponer, ¿no?, elegir 10 discos, ¿no?, te pones a pensar y se te olvidan muchos de los que no te vienen a la memoria y quizá al cabo de un tiempo dices, ay, no me acordé, pero si aquel disco me gusta. Bueno, sabéis que es algo muy aleatorio, a lo que no hay que hacerle mucho caso, pero creo que sí un poquito, porque aquí creo que había cerca de 20 o 30 personas también que opinaron. Creo que eso también es una referencia. Os leo el conjunto de discos, que seguro que más de unos os da la curiosidad de saber cómo resultó esto. Bueno, no sé si el orden fue este, es posible que fuera, ¿sí? Y resultó así. Tribus Hispanas, de Eliseo Parra. Canto de Gamusinos, del grupo extremeño Acetre. Bilbao 00, de Kepa Junquera. Isué, de la terrible Mercedes Peón. Hepta, de Berrogueto. Temas profanos, de La Musgaña. Organic, de Miquel Gil. U, de L'Âme de Foc. Un tiempo mejor, de Jan de Cubel, o de Cubel, ¿cómo decís vosotros? Siempre me lío yo con Cubel.
Cubel. Y Saltalindes de la Jambre, un grupo andaluz que está trabajando también de una manera muy bonita los sones de raíz. Bueno, pues felicitarme aquí, estando también delante de vosotras y de vosotros, de la presencia de Ian de Cubel, con su disco. Yo también puedo confesaros, ahora que no soy muy poca gente, que pensé que, ahí lo diré, esta muchacha de la tonada, Anabel Santiago, también merecía, ¿no?, por su trabajo, estar ahí entre los 10 mejores discos, en cualquiera de sus discos, pero bueno, al final no resultó votada.